Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. La historia de Jesús. La cena de Pascua del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas era uno de los 12 hombres a quienes Jesús había escogido para ser sus apóstoles. Pero a Judas no le importaba su propia pecaminosidad ante Dios. No confiaba en Jesús como el Salvador de los pecadores. Seguía a Jesús buscando obtener solo algún beneficio personal. Cuando se dio cuenta que no recibiría beneficio alguno, estuvo dispuesto a venderle a sus enemigos. Lo que Dios dijo en su palabra se hizo realidad. Dios dijo que un amigo de Jesús lo vendería a sus enemigos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mateo en su libro nos cuenta que los líderes judíos prometieron pagar a Judas 30 piezas de plata, como lo dijo el profeta Zacarías. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Jesús ya sabía que los discípulos encontrarían a un hombre cargando un jarrón de agua. Esta era una cosa inusual, porque el trabajo de conseguir y llevar el agua generalmente se lo dejaban a las mujeres. Aún las cosas más insignificantes son conocidas por Dios. Dios ve y sabe incluso cuando un pajarito cae a tierra y muere. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que,
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. De cierto os digo, que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Jesús ya sabía, sin que nadie le dijera, que Judas iba a traicionarle. Jesús amaba a Judas y estaba muy triste al pensar que su amigo le haría tal cosa. Cuando los judíos comían la Pascua, partían panes y humedecían los pedazos en un plato grande de caldo de dátiles triturados con hierbas amargas. Jesús y el que iba a traicionarle estaban humedeciendo pedazos de pan en el mismo plato. Aunque estaban compartiendo esta comida, poco después este compañero de Jesús iba a venderle a sus enemigos. Jesús dijo esto para hacer que Judas se diera cuenta de lo perverso que era lo que estaba planeando. Esto dio a Judas una oportunidad para arrepentirse y cambiar de idea. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Con frecuencia Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, porque aunque era el Hijo de Dios, también era un hombre real. Jesús sabía que tenía que morir, así como Dios lo había predicho por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Pero aunque Jesús tenía que morir, eso no disculpaba a Judas. Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús. Él tenía libre voluntad para decidir hacerlo o no. Pero Dios sabía que Judas prefería el dinero y será castigado en el lugar de fuego por su terrible acto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué Jesús le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Jesús partió el pan, y luego explicó que de la misma manera en que él había partido el pan,
pronto su cuerpo sería partido por hombres malvados. También les ordenó que así como recordaban la Pascua, ahora recordaran siempre su sacrificio, que sería hecho por amor a la humanidad. Y tomada la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, en el reino de Dios. Jesús estaba recordando la Pascua judía con sus discípulos, pero ahora establecía un nuevo pacto y una nueva Pascua donde Él sería el Cordero de Dios. Jesús dijo que el vino que estaban tomando representaba su sangre, la cual derramaría dando su vida en lugar de muchos, de aquellos que creerían en Él como su único y suficiente Salvador. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué los sacerdotes y líderes judíos no arrestaron y mataron a Jesús inmediatamente? Pregunta número 2. ¿Reconoció Judas alguna vez su perversidad, se arrepintió y confió en Jesús? Pregunta número 3. ¿Por cuánto dinero habían dicho los profetas que sería vendido el Salvador? Pregunta número 4. ¿Cómo supo Jesús lo que Judas planeaba? Pregunta número 5. ¿Quién decían los profetas que traicionaría al Salvador? Pregunta número 6. ¿Con qué comparó Jesús el pan partido en sus manos? Pregunta número 7. ¿Con qué comparó Jesús el jugo de uvas servido? Pregunta número 8. ¿Por qué dijo Jesús que ahora estos eran símbolos de un nuevo pacto? Pregunta número 9. ¿Por quién dijo Jesús que derramaría su sangre? Pregunta número 10. ¿Jesús transformó el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre? Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.